¿Qué tal, hermanos? Dios les bendiga. Bienvenidos a este espacio de nuestro maná en el desierto. Vamos a tener rápidamente la enseñanza, el devocional, hermanos. Si usted tiene su Biblia en la mano, le pido que por favor la tome y la abra allá en Primer Libro de Reyes, capítulo 17. Primer Libro de Reyes, capítulo 17, versículo 8 al versículo número 16. Primer Libro de Reyes, capítulo 17, versículo 8 al 16. Vamos a leer una historia, hermanos, muy conocida, muy fácil de entender, pero que sin duda Dios la ha plasmado en su palabra para grandes enseñanzas en nuestras vidas. Dice la palabra de Dios así, 1 Reyes 17, 8. Vino luego a él palabra de Jehová, diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón, y mora ahí. He aquí yo he dado orden ahí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba ahí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja, y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños, para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová tu Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Continuando con el tema, hermanos, que estábamos viendo con relación a misiones, el título que le puse a esta breve enseñanza es el siguiente: una obra por fe. Una obra por fe. Vamos a ver rápidamente algunos puntos, hermanos, muy sencillos, que nos ayudarán a mejorar no solamente nuestra vida delante de Dios, sino que nuestras vidas realmente contribuyan a la obra misionera. Le invito a que cierre sus ojos y oremos juntos. Oremos. Señor del cielo, una vez más te damos muchas gracias por este día. Gracias, Señor, porque nos permites abrir tu palabra, nos permites leerla, y gracias porque a través de ella tú nos hablas a nuestras vidas, y bendice esta enseñanza, Señor, que pueda estar muchos días en nuestros corazones y sobre todo ponerlo en práctica. Rogamos que nos ayudes a entender lo que tú quieres enseñarnos en esta lectura de tu palabra, en este devocional, Señor. Bendice este tiempo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Como le comentaba, hermanos, el título que le puse a esta enseñanza es una obra por fe. En esta historia vemos a una viuda. Es una historia que, como decía al principio, la mayoría de nosotros conocemos. Es una historia donde vemos la provisión de Dios, donde vemos también a una viuda que tuvo fe, a una viuda que en la escasez, en su pobreza, ella supo o quiso agradar a Dios contribuyendo. ¿Qué otra cosa vemos? Vemos también la necesidad de un siervo. Aunque Dios sostiene a sus siervos, y eso nos queda claro a todos nosotros, pero también es responsabilidad de cada uno de nosotros contribuir para la obra misionera. Y en este pasaje, hermanos, vemos claramente cómo una viuda, aún teniendo poco, supo compartir. Pudo ella dar más allá de sus fuerzas para que la obra misionera avanzara. Aunque puede decir, pero no está hablando de misiones, pero lo que sí vemos, hermanos, en este pasaje es que el siervo de Dios estaba en necesidad, pero Dios tenía algo preparado. Tenía preparado a una viuda, quien le iba a sostener, quien iba a dar el alimento que este siervo necesitaba. La primera cosa que entendamos, vamos a ver 4 puntos rápidamente. La primera cosa que quiero que veamos en esta hora del día, hermanos, es que la viuda era de escasos recursos. Versículo 12, acompáñenme si tienen su Biblia en la mano. Versículo número 12 dice: y ella respondió: vive Jehová tu Dios,
que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Como punto número 1 vemos, hermanos, que la viuda era de escasos recursos y que a pesar de eso, ella se esforzó en contribuir en la vida del cielo. ¿Esto de qué habla? De que usted y yo, hermanos, podemos estar en la misma situación. No sé en qué situación, ya sea financiero o familiar, se encuentre, pero Dios quiere que aún en medio de la prueba, de la aflicción, en lo poco, sigamos contribuyendo. Podemos llegar a pensar, pero ¿cómo voy a contribuir si no tengo? Vemos claramente en la palabra de Dios que esta viuda, aún en su escasez, ella dio. Primera cosa entonces, hermanos, es que la viuda era de escasos recursos y aún así no le importó dar para el siervo de Dios. Eso lo vemos en el versículo 12. Siguiente cosa, la viuda se esforzó para dar de comer al siervo de Dios. En la historia vemos, hermanos, que ella no se negó a darle de comer al siervo de Dios, sino que ella fue clara con el siervo, hablando de Elías, ¿verdad? Y le dijo que solamente tenía poca comida, tenía poco aceite, pero más adelante vemos la recompensa de Dios. Entonces, segunda cosa, la viuda se esforzó para dar de comer al siervo de Dios. El esfuerzo, hermanos, es algo que a nuestro Dios le agrada. El esfuerzo es algo que se ve en nuestras vidas diarias. Así como usted se esfuerza para ir a trabajar tempranamente, muy temprano, así como tal vez se esfuerza para estudiar, para seguir preparándose, Dios también nos pide un esfuerzo en nuestra vida cristiana. Es un esfuerzo venir a la iglesia, es un esfuerzo leer la palabra de Dios, pero también hay que recordar que debemos esforzarnos en contribuir en la obra de Dios. La obra de Dios le pertenece a Él, eso lo tenemos claro, pero Dios también quiere que nosotros participemos en su obra. ¿De qué forma podemos contribuir? Económicamente, de muchas cosas, de muchas maneras, podemos contribuir en la obra de Dios. Y tomemos ejemplo de esta viuda, hermanos, que aún en su escasez, ella se esforzó para dar a la obra de Dios. Sabemos que era un Elías, ¿verdad? Era un profeta de Dios que constantemente estaba en comunión con su Dios y hacía la voluntad de Dios. Pero vemos también del otro lado que Dios puso a una persona, a la viuda, hablando de la viuda, para que pudiera continuar en su ministerio, ¿verdad? Con el propósito que Dios había puesto en la vida del siervo. Y siguiente cosa, hermanos, tercera cosa, las promesas de Dios hicieron que la viuda demostrara su fe. Ahí en el versículo 14 de Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 14, dice lo siguiente: porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Algo que debemos recordar, hermanos, es que Dios, aún en medio de la escasez, aún en las riquezas, cualquiera que sea nuestra situación, Dios, a través de sus promesas, hermanos, nos impulsa a que nosotros demos esos pasos de fe. Tal vez usted prometió apoyar a misiones y no lo está cumpliendo, tal vez porque se le ha olvidado o se le han olvidado las promesas de nuestro buen Dios. En esta tarde, en este día, ¿verdad? En esta hora del día quiero recordar, ¿verdad? O ayudarles a recordar que debemos nosotros pensar en las promesas que Dios nos ha hecho. Si Dios dice que nos va a bendecir, es porque así será, hermanos. Entonces, lo que nos toca a nosotros es contribuir, dar a la obra misionera, aunque tenga poco, pero yo voy a dar porque sé que Dios me va a proveer, sé que Dios me suplirá los alimentos, la vestimenta, el calzado, porque Dios así lo dice. Entonces, tercera cosa, las promesas de Dios hicieron que la viuda demostrara su fe, en el versículo 14. Y como última cosa, hermanos, dice el punto número 4, la provisión de Dios permaneció en la casa de la viuda por contribuir en la vida del siervo de Dios. Versículo 15 y 16 de Primera de Reyes, capítulo 17. 15 y 16 dice la letra: entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Versículo 16 dice: y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Vemos claramente que Dios puso palabras en la boca de Elías para que él se las comunicara a esta viuda. Si tú me das de comer,
Dios te va a bendecir, por usar otros términos, ¿verdad? Dicho de otra forma, o pensándolo de esta forma. Dios usó grandemente a Elías también para que esta viuda demostrara su fe. Y como decía, ¿verdad? Vuelvo a leer el punto número 4, dice, la provisión de Dios permaneció en la casa de la viuda. ¿Por qué permaneció la provisión en la casa de la viuda? Porque Dios miró la fe, la fidelidad que había en esta viuda. Y por haber contribuido para con el siervo de nuestro Dios, Dios trajo recompensa. La Biblia dice que nunca más escaseó la comida en la casa de la viuda. ¿Por qué? Porque dio un paso de fe, porque hizo una obra por fe. ¿Cómo está su fe en esta hora del día, hermanos? Le hago esta pregunta. ¿Cómo está mi fe para con misiones? ¿Contribuyo? Tal vez puede decir, no tengo mucho, pero usted puede también rendir su vida. Usted puede con su vida, con su dinero, con sus cosas materiales que Dios le ha dado, usted puede contribuir a misiones como lo hizo esta viuda. En la escasez, en la riqueza, en la enfermedad, en la salud, usted y yo tenemos la responsabilidad de que contribuyamos para con la obra del Señor como lo hizo esta viuda. Es el tema de esta tarde, hermanos, que quería compartir, o de este día, y que el Señor nos ayude, ¿verdad?, a que podamos tomar ejemplo de esta viuda y dar para la obra misionera y siga avanzando para la honra y gloria de Dios. Le invito a que oremos, hermanos, para terminar. Oremos. Señor, una vez más te damos gracias por este día. Gracias, Señor, porque tú nos bendices a pesar de nuestra rebeldía. Y ayúdanos a entender, Señor, que aún en medio de la escasez, como lo vemos en la situación de esta vida en tu palabra, y que aún cuando estemos bien, Señor, ya sea económicamente o de salud, podamos seguir contribuyendo para con tu obra. Asimismo te pedimos perdón, Señor, porque hemos sido rebeldes, no hemos querido comprometernos contigo para contribuir a misiones. Ayúdanos a tomar, Señor, esta hermosa historia, Señor, y que podamos juntos, Señor, contribuir para tu obra, Señor, porque tú deseas que contribuyamos, que vayamos, Señor, pero que sobre todo, Señor, seamos parte del extendimiento de tu evangelio aquí en la tierra. Gracias, Señor, por esta lectura de tu palabra. Bendice nuestros corazones y que podamos practicarlo por muchos días en nuestras vidas. Te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hasta pronto, hermanos. Que el Señor les bendiga.